se siga el curso de cada actividad para proporcionar información del porcentaje ejecutado de cada una de ellas, así como el grado de adelanto o atraso con respecto al plazo previsto. Entonces, eso es lo que tenemos, que es un diagrama de Gantt. Existen simplemente un sistema de coordenadas en que se indica en el eje horizontal un calendario o escala de tiempo definido en términos de la unidad más adecuada al trabajo que se va a ejecutar, o a día, semana, mes. En nuestro caso va a ser segundos, o hasta incluso minutos si queremos. En el eje vertical, las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar. A cada actividad se le corresponde una línea horizontal cuya longitud es proporcional a su duración, en la cual la medición efectuada con una relación a la escala definida del eje horizontal conforme se ilustra, que ahorita lo vamos a ver. Hay algunos símbolos, como es el inicio, el final, y también conectores, en el que se utilizan para definir que una actividad es predecesora de otra. Esos conectores, por lo regular, son característicos de un programa de Office, que por cierto, déjenme ver si tengo ese Office, ahorita que me acordé. Office, déjenme ver, antes sí tenía ese Office. Lo compré hace tiempo, el Office 2010, y en ese sí traía lo que se llamaba Project y Visio. Project y Visio era precisamente para hacer diagramas de procesos y diagramas de Gantt, o sea, uno para cada uno. Entonces tenía esos dos programas. Déjenme nada más ver si verificar si lo tengo por aquí. Es Microsoft Office. Permítanme un segundito, ahí voy. Ah, no, porque tengo el 2013. A ver, miren, no lo tengo aquí. Entonces lo tengo instalado en otra computadora. Bueno, si ustedes cuentan con ese Office o con el más reciente, porque ya en el más reciente Office ya nomás traía Office, Word y PowerPoint. De hecho, en el anterior, a 2013, en el 2010, traía el que era, el que les decía que traía Project y Visio. Y yo aparte lo había comprado, pero pues ya bailó. Pero bueno. En esos traían líneas conectoras y era mucho más fácil y práctico hacerlo. Lo podemos hacer de forma muy sencilla al agarrar y hacerlo en línea. Hay muchísimos programas que se hacen en línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está un ejemplo de un diagrama de Gantt. La A, o el nombre del lado de las ejes Y, del eje Y, tenemos las actividades, ¿no? En orden de lista. La actividad A, B, C, D, F, G, H, ¿no? Entonces, ahí tenemos las actividades y en el horizonte de las X tenemos la duración de cada actividad y así lo vamos programando. Este es muy sencillo. También tenemos que definir cuáles son predecesoras. ¿Qué significa que sea una actividad predecesora? Es decir, que no puedes iniciar una actividad sin antes terminar la anterior. Entonces, una depende de la otra. Incluso en el diagrama de Gantt podemos determinar el tiempo crítico, es decir, la ruta crítica, porque aunque no es el ideal para determinar la ruta crítica, se puede determinar considerando qué actividades sí tienen o tienes uno que esperar a que termine de efectuarse. Entonces, vamos a ver cómo se haría para nuestro ejemplo que estábamos haciendo. Entonces, vamos a ver cómo se haría para el ejemplo que se estaba haciendo y arrancaríamos con eso. Por cierto, tengo que pasar lista, ¿verdad? Bueno, ahora te paso lista. Déjenme apago esto porque AutoCAD ahorita no lo ocupo. Que por cierto estaba bien padre mi clase de AutoCAD, pero pues ya no la doy. ¿Es el programa de AutoCAD, profe? Bueno, hasta el programa de AutoCAD. La que yo tengo es 2020. Es que daba la materia de cada ingeniería en la di 7 años consecutivos. Ok. Antes se abría en Casa Libertad un semestre sí, un semestre no. Después logramos que se abriera ya a partir de 2019, empezaron a abrirse a par en 2 horarios y todos los semestres. Y pues ahorita ya me la quitaron, ¿no? Bueno, cosas que pasan. Bueno, hay muchos diagramas de Gantt en línea, muchos programas que te hacen el diagrama de Gantt en línea y son automáticos. Algunos son gratuitos, el que uses una vez, dos, o algunos no te dejan publicar, digamos, tu diagrama de Gantt. Ustedes es cuestión de que metan ahí
diagrama de Gantt y van a haber muchísimos servicios, ¿no? Al hacer estos diagramas, pues ya ahí tienen las herramientas para efectuarlos. En algunos les piden iniciar sesión, algunos simplemente pueden probarlo sin iniciar sesión. Eso ya ustedes depende en qué página o por qué programa les adapte más a lo que quieran hacer. Hay diferentes tipos de diagrama de Gantt. Si se fijan, aquí hay un tipo así como con procesos muy estructurados. Hay unos que nada más es la descripción de actividades conforme van avanzando. Hay otros que tienen bloques, ¿no? Entonces, ¿qué significan los colores? Pues va a depender. Por ejemplo, si a lo mejor es toda un área la que está encargada de cierto proceso, pues le pones un color a eso, ¿no? Y si es otra área, pues pones otro proceso de otro color. Entonces, el diagrama de Gantt, como estábamos explicando, pues se puede hacer de forma muy fácil y podemos crearlos desde internet, y podemos, por ejemplo, en este caso aquí ya no me piden ni siquiera inscribirme, ver las plantillas, iniciar el diagrama, ¿no? Para esto ustedes escogen qué tipo de diseño quieren del diagrama de Gantt, que simplemente es un cronograma de las actividades. Mientras carga la plantilla en les muestro otra empresa más que vende esto del diagrama de Gantt, ¿no? Entonces ahí tienen diagrama de Gantt. Ahí está, ¿no? Tienen ¿sí está proyectándose mi pantalla, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe. Ok, gracias. Entonces, bueno, vamos a nuestra actividad. ¿Qué estamos haciendo en nuestra actividad? Les voy a explicar. Muy bien. Hice un acomodo de actividades en donde el 36, por ejemplo, lo pasé a 35. Lo vuelvo a hacer para que lo vean. El de 6 segundos lo pasé a 5. ¿Por qué le estoy recortando a 5? Porque yo lo dividí en subbloques de 5 para que sean 5 segundos nuestra actividad. Entonces este de 3 lo paso a 5 y se compensa con los otros dos que quité. Entonces todo lo pasé a 5, 10, 15, 20, 25, 30. Todos múltiplos de 5. ¿Para qué? Para poder efectuar tranquilamente el diagrama de Gantt sin preocuparme en que sin preocuparme de los segundos menores a 5 segundos. Entonces, todo nada más le hice un ajuste meramente para que nos salga bonito el diagrama de Gantt. Entonces me fui a copiar las actividades. Por cierto, hice la suma de las actividades, el tiempo, entonces el tiempo total según que tenemos son 600 segundos. Yo creo que nosotros nos vimos muy rápidos en colocar los segundos. Por ejemplo, la primera actividad de medición y marcado de tabla, yo creo que sí se tarda unos 5 minutos, no 90 segundos. ¿Por qué unos 5 minutos? Porque el marcado es como que lo que más requiere tiempo para colocar la cinta métrica, para agarrar el plumón, para colocarle la marca. Entonces yo creo que nos vimos lentos, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar así, nada más porque es una actividad, digamos, de ejemplo, y que esta actividad ustedes cuando hagan su proyecto, pues la van a mejorar. Por ejemplo, esa medición y marcado en 90 segundos, yo los reto que hagan en 90 segundos el marcado de todos los orificios y de la tabla, y entonces sí van a ver que sí se tardan bastante más. Entonces, yo creo que en ese de marcado nos vimos un poquito raquíticos, yo creo unos 5 minutos que serían alrededor de 300 segundos, ¿no? Bueno, 350 segundos, para ser exactos. Bueno, copié las actividades, está igual, aquí están las actividades, las en segundos, ¿y qué es lo que hice? Bueno, aparte de tener la actividad y el tiempo en segundos, yo lo que coloco es una línea de tiempo. Esto está en segundos. Nosotros, si queremos ser más estrictos, podemos en la parte de arriba incrementarle, digamos, filas. Y si le insertamos filas, podemos aquí colocar no solamente segundos, sino también minutos. Entonces, por ejemplo, los primeros 60 segundos, si nosotros los unimos, le ponemos 1 minuto. Y con eso ya lo estamos haciendo en minutos. Entonces, 1 minuto es cada 60 segundos. Y entonces, cada 60, digamos, va a ser ese minuto. Ahí está. Ahí ya en automático lo está haciendo. Permítanme un segundo, déjenme. No sé qué estoy haciendo, que no me deja modificar. Ahí está. Entonces yo lo voy pegando. Obviamente ya no es 1 minuto, sino va cambiando de 1 minuto a 2 minutos, 3 minutos.
pero yo por la finalidad de que se vaya colocando como quiero, ya se quitó de pegar, bueno, y ahí está, ¿no? Entonces, arriba podemos poner una línea, en este caso cada 60 segundos, que es 1 minuto, ¿verdad? Aquí de 1 minuto pasa a 2 minutos, es el segundo minuto, luego pasa a 3 minutos, y así sucesivamente, ¿verdad? 3 minutos, 4 minutos. ¿Por qué lo estoy poniendo así? Para que tengan una idea al menos de cuántos minutos se puede tardar en realizar su proyecto. Según la cuenta, son 10 minutos alrededor, de 10 minutos se tardan en hacer el proyecto, haciendo la suma nada más directamente de actividades. Vamos a ver que no se hacen 10 minutos si tenemos más manos. Es decir, si tenemos 2 o 3 trabajadores, no es necesario hacerlo en tanto tiempo. Aunque yo supongo o yo considero que nos vimos muy raquíticos en el tiempo que nos tardamos. Yo creo que eso era en minutos en lugar de segundos para que tuviese el tiempo necesario. Entonces, según lo que nos salió, o lo que pues sí, nos indicaba ahí, nosotros en 10 minutos terminábamos de armar esa antena. Si tomamos práctica, pues sí sería prácticamente fácil hacerlo, pero si es la primera vez que lo hacemos, pues no sería tan fácil, ¿verdad? 5, 6 minutos, ya voy, jóvenes, nada más estoy aquí poniéndole para que ustedes vean la escala de tiempo. La escala de tiempo. Incluso lo pueden hacer, les digo, con hay una forma de hacerlo con gráficas de Excel, hay una forma de hacerlo, digamos, automatizado. A mí no me interesa hacerlo automatizado para que ustedes vean de dónde sale cada cosa y luego ya ustedes lo mejoren, lo cambien, si quieren usar ya la programación en Excel, está por mí perfecto, está sencillo de hacer, pero ahorita lo que me interesa es que vean de dónde sale cada cosa, ¿no? Entonces vamos a irnos a las actividades. A ver, ya tengo ahí marcado que son 10 minutos aproximadamente. En la parte de arriba, como encabezado, tenemos aquí minutos y esos minutos voy a ponerles color. Ahí está. Y además de color, les voy a dividir para que se vea cada cuando termina y cada cuando empieza, ¿verdad? Cada uno. Ok. Y también estas actividades obviamente pues se ocupan 2 bloques, estos 2 bloques. Ahí está, actividad y el tiempo en segundos. Bueno. ¿Hasta aquí dudas de lo que estoy haciendo? Recuerden que ustedes van a hacer, de tarea van a hacer de hecho una, para su vida diaria, una semana de su vida. Entonces en una semana me van a poner sus actividades diferentes. En este caso es hacer una lista, recuerden, del lado izquierdo. Acuérdense también, si dura 90 segundos, si fueran días, si durara 90 días, pues obviamente tendríamos que ponerle de qué fecha a qué fecha. Es como aquí que le ponemos cuántos minutos se tarda del día. De forma similar, tendríamos que hacerlo con la fecha. Ahora, también, como no tenemos una fecha inicio y fin, porque la fecha inicio y fin es la misma, pues es decir, inicia el mismo día y termina el mismo día porque tardamos 10 minutos supuestamente en hacerlo, vamos a colocar nada más la escala de minutos y todos estos minutos, de hecho hasta más minutos, van a ser 1 hora y 60 minutos 1 hora, y entonces nuestra escala es muy pequeñita, por eso queda así. Ahora, la primera actividad nos dice medición y marcado de tabla, 90 segundos. Entonces yo agarro, selecciono los 90 segundos, que tengo de 5 en 5, acuérdense que esto está en segundos, y le marco hasta 90, lo marco en color verde. Ajá. Y eso es mi primera actividad que le podemos llamar A. Luego la segunda actividad, preparación de taladro con broca. La segunda actividad, una pregunta. La segunda actividad se puede hacer antes, después, o otra persona lo puede hacer sin que lo haga la misma persona que está midiendo la tabla,
o se tiene que iniciar después de medir y marcar la tabla? Después, ¿Por qué después? porque se supone que la está ocupando para marcarla. No, pero la están marcando con un lápiz. La están midiendo, ¿no? Y cómo van a agarrar el taladro y van a estar preparación de taladro y broca. Sí, sí lo pueden hacer, sí. Sí, ok. Entonces, ojo, precisamente tienen que ver su actividad y decir, a ver, ¿lo puedo hacer simultáneamente? Es decir, yo entiendo que la persona que está marcando la tabla y midiendo, pues no lo puede hacer, pero estrictamente lo puede hacer alguien más, la preparación del taladro y broca, entonces no requiere. Luego la siguiente, perforación, 12 perforaciones, ¿se tiene que hacer después de quién? Del marcado. Después del marcado. Entonces, por lo tanto, esa actividad, si se fijan, que dura 35 segundos, yo le marco 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, pero tiene que ir después del marcado. No puede ir antes ni puede ir después. ¿Por qué? Porque tiene que ir cuando ustedes terminan el marcado, porque sin el marcado no pueden hacer las perforaciones. Se requieren forzosamente. Y aquí entonces, y en otros programas, puede ser en Internet o puede ser el Office Visio Project, que son de Office, en esos programas pueden poner una línea, aquí va una línea, que en Excel no se permite, pero pues bueno, aquí iría una línea que va uniendo esta actividad con esta otra. Déjenme ver si puedo insertar aunque sea una línea de estas de acá. Sí, miren, sí me deja. Entonces, ahí, esa no era. A ver, permítanme. Déjenme insertar una línea. Sí se permite, pero me tardo más, entonces por eso no me gusta hacerlo. Pero bueno, aquí está la línea. Entonces, esta línea lo que me va a indicar, o lo que va a hacer esta línea, es decirme, yo termino aquí, pero tengo que continuar forzosamente acá. Bueno, aquí quedó medio fea la línea, pero déjenme ver si la puedo desfasar. No la puedo desfasar. Espérenme. No me gustó cómo se desfasó. Déjenme ver qué más le puedo hacer. Bueno, vamos al formato de la línea. Primero voy a cambiar el color para que se pueda ver. Poner un color rojo y más oscuro. Bueno, aquí esta línea se supone que está así toda, a ver, déjenme ver. Es que está, como no está, bueno, aquí la voy a poner así, nada más para que se represente. Pero lo que me está indicando esta línea, y en otros programas lo hace, es que tiene una secuenciación esta gráfica. Sin esta verde no puedo hacer esta azul. Pero además no tiene solamente esa secuencia, sino también tiene que ver con la preparación del taladro y broca. Es decir, ese taladro y broca sí lo tendría que tener acá. Ahora, ahorita lo vamos a hacer considerando que hay 2, 3 personas que lo pueden hacer. Es decir, tú contratas una persona y uno hace la medición y otro prepara la broca. Entonces, ahorita lo vamos a hacer así y luego vamos a hacer uno en donde se considere que nada más es una sola persona para que se vea cómo cambian los tiempos y entonces se modifican y se hace el total del tiempo. Aquí con esta reducción, al considerar que hay otras personas que pueden hacer la actividad, tendrían la posibilidad de hacerlo mientras el otro está haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahí tienen, ¿no? Esta actividad no necesariamente va después, sino puede ir antes porque puede hacerse a la par con esta primera actividad. Por eso es que les digo, sin necesidad de hacer el PERT, que leyeron ahora, o el CPM, pueden ustedes sacar la ruta crítica porque es lo que estamos haciendo ahorita. Si consideramos que hay varias personas que pueden hacerlo y que la actividad se puede hacer sin tener una antecedente o una antecesora, entonces podemos considerar que esa actividad la puede hacer alguien más mientras estamos haciendo la primera. Y entonces se puede realizar. Ahora, esta de preparar el taladro también va a estar sujeta, no solamente la primera, sino que más bien esta segunda actividad que es perforación, no solamente va a estar sujeta a esa verde, sino que va a estar sujeta también a que hayan realizado a alguien la preparación de dicho taladro. Es decir, va a tener 2 líneas de continuidad. Así, miren. Hay programas que le dicen, bueno, esta tiene que ir sujeta a esta y a esta otra, ¿no? Entonces, básicamente son estas líneas. Eso es lo que significa. A veces le ponen una especie de L, se ve como L. ¿Por qué? Porque es una L en donde dices, continúa esta con esta y esta es
forzosamente obligatorio que tengan esta otra línea. Ahora vamos a la siguiente actividad. Se mide el cable y se marca. La medición del cable, de nuevo la inicié desde el punto principal. ¿Alguien por ahí me alzó la mano? Bueno, sí, profesor. Entonces se refiere, por ejemplo, entonces de que por las actividades, las similitudes que tengan, se hacen como módulos, ¿no? Por ejemplo, las que estén Sí. relacionadas entre sí, ¿no? Las actividades que se relacionan entre sí. Sí, podemos hacer módulos y podemos cambiar el color. Aquí no estoy, digamos, considerándolo dentro de diferentes actividades, sino podríamos poner diferentes colores y especificar. Por ejemplo, ahorita aquí, tratando de hacer esto, digamos que esta azul, como sé que es predecesora de esta, pues la pongo azul. Entonces, esta también estrictamente iría a color azul porque va, digamos, es antecesora de esta otra actividad. Podríamos ponerla azul, por ejemplo, para nada más, para nosotros tener un control interno. No es necesariamente, digamos, un control, es que cada empresa pone digamos, su forma de operar. Si, por ejemplo, estas son antecedentes de esta, entonces las marco del mismo tono, bueno, del mismo color más bien, diferentes tonos del mismo color. Entonces dicen, bueno, tienen que hacer estas dos para poder hacer esta. Y entonces, aquí en esta nueva actividad donde se mide el cable y se marca, lo puede hacer nuevamente otra persona, entonces puede empezar al mismo tiempo que la primera persona a medir el cable y marcarlo. Entonces, esta es otra actividad color verde y todas las que tengan relación con esa actividad irían color verde, por ejemplo. Entonces, ahí ya estás separando las actividades por bloques, por procesos. Es decir, se termina un proceso completo de varias tareas y entonces es color azul. Luego terminas un proceso de varias tareas y lo pones color verde. Es un ejemplo. Eso se hace más que nada en actividades también que ya llevan varios días, o también lo pueden separar por colores, pero esos colores que se refieren al área encargada de hacer esa actividad. Por ejemplo, hay área de inspección del producto terminado, entonces lo que sería la actividad es como selección del producto terminado, revisión de la calidad del producto terminado, hacer pruebas del producto terminado. Todo eso corresponde al área de calidad en una empresa. Entonces eso va a ir de color, por ejemplo, amarillo. Pero falta el maquinado, la pintura, el doblez de la pieza. Entonces eso corresponde al área de producción. Entonces, si es producción, pues le ponemos, por ejemplo, café, ¿no? Y entonces hay empresas que el diagrama de Gantt lo hacen con colores con respecto a su área, a un área específica que corresponde. No, pero necesitamos documentar en donde me respalde que esa pieza fue comprada y no robada. Porque si viene la autoridad o si viene a verificar que esté limpio, por ejemplo, en los restaurantes, vienen a verificar que esté limpio, necesitamos que atiendan a esa gente que viene a ver los papeles y necesitamos a alguien que haga la gestión. Entonces se encarga la área administrativa, por lo tanto, todo lo que es la documentación, pues la área administrativa se debe de encargar de la empresa y entonces la ponemos un color gris, por ejemplo, ¿no? Entonces, los colores, incluso no solamente los colores, hay formas que no solamente colores, sino también ocupan que las barras estén huecas. ¿Por qué huecas? Porque cuando se va terminando la actividad van asurando. ¿Saben lo que es asurar? Es un rayado fino a la imagen y entonces conforme se va avanzando se va asurando esa imagen hasta donde se termina. Si nada más llevan el 50%, por ejemplo, de avance, le ponen asurado y a veces le ponen la cantidad de porcentaje. Eso se hacen en tableros en planta, o sea, en industrias medianas, pequeñas, se hace eso. En grandes se hace a mayor escala. E incluso a veces imprimen las hojas y las pegan ahí en los tableros para señalar el grado de avance hasta tal fecha de diferentes áreas y cómo va ido el avance de ciertos proyectos. Entonces, no solamente son de color así sólido, sino también hay barras que se colocan huecas con cierto asurado, es decir, con cierto coloreado, con cierto rayado, hasta donde lleva el avance de obra o el avance de proceso, el avance de proyecto o el avance, depende que estén midiendo en ese diagrama de Gantt. En este caso son actividades y una actividad a lo mejor va a la mitad, entonces lo que hacen es que le quitan el color del relleno, nada más ponen la pura orilla color verde y en medio le asuran con rayitas para que se vea que esa actividad está en proceso, ¿no? O también le ponen la palabra proceso. Entonces, depende qué industria y depende dónde estemos, es donde vamos a tener diferentes diagramas de Gantt. Aquí les estoy enseñando a hacer uno desde cero, o sea, desde
Estamos haciendo esta actividad como si fuera su proyecto. Por eso quiero que ustedes vayan paso a paso, porque su proyecto, ¿qué va a hacer? Miren, tienen que hacer un presupuesto. Para hacer el presupuesto tienen que saber qué tiempo se va a tardar. Para saber cuánto tiempo se va a tardar, tienen que saber qué procesos va a haber o qué actividades hay que hacer. Para saber qué actividades tienen que hacer, tienen que saber cómo va a estar su distribución de tiempos. Entonces, va concatenado, digamos, todo lo que vamos haciendo y ustedes lo tienen que hacer para su proyecto final, que por cierto, ahorita que me acordaron, les iba a presentar algunos proyectos, bueno, algunas propuestas de proyecto y la guía de proyectos. Déjenme ver si sí lo abrí, porque también como tengo un relajo. Miren, por ejemplo, esta es una cédula que yo les comparto luego a los profesores de la academia para que los evalúen en proyectos. Yo les he propuesto a mis compañeros que, por ejemplo, ustedes sean evaluados a partir de esto, de este tipo de formatitos. Déjenme, cédulas o formatos. Esta cédula de evaluación contempla lo que van a entregar para su proyecto final. Por ejemplo, planeación y programación de actividades escolar, planeación e implementación. Es decir, aquí yo les pido 3. Cómo su proyecto se inserta dentro de su vida académica, qué tiempo le van a dedicar, es una planeación. Que en esa planeación es, digamos, que ustedes dedican hora y media cada lunes, miércoles y viernes a ese proyecto. Hay otra planeación que va a ser qué actividades específicas voy a hacer del proyecto. O sea, es decir, el proyecto va a llevar investigación, voy a hacer estudio de mercado y voy a planear cuánto tiempo me voy a dedicar a cada parte. Luego, hay otra planeación que es ver a futuro. Si nosotros ya tenemos terminado el proyecto, ¿cuáles serían las etapas de ese proyecto y cuáles serían las actividades a realizar? Digamos que ustedes ya tienen la propuesta del proyecto, se llama esta propuesta, lo que les dejé investigar, ¿cómo les llaman? Que se me olvidó ahorita ya está el nombre, por andar, déjenme ver cómo se llama el programa que les dejé, el proyecto que les dejé, que se me olvidó, un plan de negocios, ni siquiera lo alcancé a ver, ya me acordé. Bueno, un plan de negocios. El plan de negocios es la parte, digamos, de planeación hasta donde se va a empezar a ejecutar. Entonces, suponiendo que ya se va a ejecutar, ustedes tienen que entregar una propuesta de cómo se ejecutaría. ¿Qué hacen primero? ¿Contratan al trabajador o rentan primero la instalación o piden los insumos que van a requerir a la empresa? ¿Con cuántos días de anticipación? Si va a ser por internet, ¿cómo va a ser esa planeación? Entonces, son 3 tipos de planeación. No sé si me estén entendiendo. La primera es, digamos, dentro de su vida cotidiana, cómo va a estar insertado el proyecto, qué días van a dedicar a ese proyecto y qué horas. Dentro de la planeación de su proyecto va a ir cuáles van a ser las etapas de su proyecto, que vamos a ver apenas las etapas. Acuérdense que es la de prefactibilidad, donde vamos a tener los estudios económico, financiero, estudio de mercado o estudio, sí, de mercado como tal, para ver cómo se va a insertar y ahí van a ver qué forma va a insertar el proyecto en diferentes áreas, el estudio legal, el estudio técnico. Entonces, van a ustedes hacer la planeación de qué etapa van a hacer, qué días, ¿no? Y entonces van a hacer una serie de listas de actividades y esas actividades pues van a poner tiempo y entonces ya tienen la planeación dentro del proyecto. Y la tercera es cómo se llevaría a cabo la implementación en un supuesto de que se llevara a cabo. Son 3 diagramas de Gantt diferentes, que son de diferentes cosas, por eso les estoy diciendo. La primera es, a ver, el día lunes me levanto a las 7 y me pongo a estudiar del proyecto. Luego de 8:30 a 10 tengo clase, de 10 a 11:30 me pongo a hacer una parte del proyecto, de 11:30 a 12 me voy a trabajar, ya está, ¿no? Entonces ahí está la planeación del primer día. Segundo día, no, pues primero voy a trabajar de 7 a 10 de la mañana, luego de 10 a 11:30 tengo clase, luego de 11:30 a 12 le voy a dedicar 1 hora al proyecto. Y no, o ese día no le dedico nada de tiempo al proyecto, ¿no? Entonces, esa es la planeación, digamos, personal. La planeación dentro del proyecto es esto que estamos haciendo, es decir, las actividades específicas del proyecto llevadas a un cronograma. Esa es la del proyecto como tal. Y la tercera es la implantación. Es algo similar a esta, pero ya considerando que ustedes tienen ya visto el estudio de mercado, ya tienen el estudio financiero, el estudio técnico, el estudio
legal y administrativo. Entonces, y incluso ya tienen cómo sería su organización. Tú puedes presuponer, a ver, primero voy a contratar al personal, luego voy a contratar el espacio, voy a rentar el espacio, voy a solicitar una semana antes, 2 semanas antes o 2 semanas después que me lleven la materia prima ya que tenga contratado no sé qué cosa, ¿no? Voy a solicitar que el personal se contrate hasta la semana tercera, porque la primera va a ser para solicitar el material, la segunda va a ser para contratar las bodegas, la tercera es para que llegue el personal y entonces aperture, ¿no? Porque la primera semana y segunda semana van a adoptar el local para ventas. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, es muy similar a esto, nada más que es ya en el supuesto que ustedes ya tienen el plan de negocios completo y van a... digamos. Es un puesto porque no lo vamos a llevar a cabo, o sea, no vamos a hacerlo físicamente. Lo tienen que hacer pensando en cómo sería el orden de sus actividades. Entonces, por eso es importante esto y es lo que yo les decía. Vean qué actividad están haciendo y a partir de ahí, ahorita estamos considerando que son varias personas que pueden hacer el proyecto. Si son varias personas, esta actividad ya no serían los 10 minutos, va a ir a 3 minutos o a 4 minutos. ¿Por qué? Porque una persona, mientras mide y marca la tabla, va a estar otra persona midiendo y marcando el cable. Y mientras otra persona va a estar colocando, digamos, la punta en el taladro, ¿no? Horas hombre, pues va a ser una centena o una décima de la hora. Alguien me levantó la mano por ahí, pero no alcancé a ver. Bien, profesor. Ok. ¿Se puede decir que las líneas naranjas es que lo va a realizar una sola persona, la misma actividad? Bueno, 2 actividades No. en una persona. Es nada más que tiene una sucesión. O sea, es decir, esta actividad azul hasta el final no se puede hacer si no está esta actividad de azul clarito ni esta actividad. Las líneas naranjas es, no puedes hacer esta porque no tendría estas si no están hechas las otras 2. Es una línea de seguimiento. Ah, ok. Gracias. Si tú no tienes hechas las anteriores, no puedes hacer esa. En cambio, la de color verde la puedes hacer, aunque no estén hechas las otras 2. O las otras 3. Que es medir el cable y marcarlo. O sea, ahí no tienes mayor problema. Te importa poco si está la tabla marcada o no. ¿No? O sea, no sé si me entiendan. El que tú agarres el cable, lo cortas y lo marques, o lo midas y lo marques, no importa si la madera está marcada, si ya hicieron las perforaciones, si ya pusieron la broca, no te interesa. Y lo que te interesa es medir y marcar el cable. Profe, entonces Sí, por eso es que lo puso desde el principio de segundo hasta terminar, porque se puede hacer en cualquier instante de ese tiempo. Exactamente. Ah, ok. Sí. Gracias. Insisto, vamos a hacer 2 hoy, 2 diagramas. Este primero lo voy a considerar que somos varias personas, o sea que varias personas lo van a ejecutar y entonces vamos a sacar la ruta crítica, tiempo de ruta crítica con diagramas de Gantt, sin necesidad de hacer siquiera el PERM. ¿Por qué? Porque vamos a tener el tiempo más corto que se puede hacer la actividad. Y ya en el segundo vamos a hacer uno en donde solamente una persona se encargue de hacer todo, que son básicamente los 10 minutos que en un principio teníamos. Bueno, vamos al siguiente punto. Corte de cable. ¿Qué se necesita para que tengamos el corte de cable? Hacer el anterior, ¿verdad? Medirlo y marcarlo. Entonces, dice aquí que tarda 30 segundos. Entonces, son 10, 20, 30. Entonces, eso es para que se vea qué actividad es la que estamos haciendo. El cable, le voy a poner color verde, un color verde un poquito más oscuro. Ahí está. Luego, la siguiente. Medir y marcar la varilla pelada. ¿Cuándo pelamos la varilla? Ah, no, más bien, medir y marcar varilla pelada. ¿Cuándo pelamos la varilla? Así la puso. Ah, sí, pero es que hay que, no, o sea, pelada de varilla. Marcar varilla y pelar varilla. Por eso. A ver, déjenme ver. Ah, no, No, pero las varillas peladas están abajo, entonces nada más es varilla. Son las 2 varillas largas, que son las que se van a ir en medio de acuérdense de la línea. Le quito lo pelada. Pero bueno, medir y marcar varilla, que es la varilla larga, que ya debe de estar,
Porque esta no se mete dentro de las primeras 10 que se van a doblar, que son marcados diferentes. No. Ok. Entonces esta es independiente, pero sí necesitamos que esta esté después de cortar las otras para ver cuánto sobró de material o para ocupar el cable, porque lo está usando la persona que está midiendo y marcando las primeras varillas, ¿no? Entonces, o sea, es decir, cuando terminen de cortar el cable que se midió y se marcó para hacer los dobleces, tienen que dejar el demás cable. Después de eso, entonces ya toca hacer esto, que son 20. Entonces, este sí iría aquí. Ahí está. Que ese sería 20 segundos, ¿verdad? Lo que sí, la pelada se sonó muy feo, pero bueno. Y en este caso voy a cambiarle de color, porque en realidad esta, fíjense, tiene una peculiaridad. No importa que no se hayan hecho las otras dos, pero no la puedes hacer antes de las otras dos. ¿Por qué no la puedes hacer antes de las otras dos? Porque es el mismo cable. Entonces, no está estrictamente unido. Si estas personas no ocupan el cable en este lapso, podría arrancarse y empezarse con esto. Pero dado que están ocupando el mismo cable, o sea, es un rollo, imagínense el rollo de cable, ¿no? Si tienen el rollo de cable, acuérdense que van a cortar los pedazos y hacer las L's. Y lo que sobra, van a cortar las varillas que van a lo largo. En este caso, no es estrictamente necesario que se haga el corte de las varillas que están dobladas. Se puede iniciar haciendo estas, pero si se hace esta, entonces tendrían que esperar esta verde, o sea, tendrían que esperarse para hacer el corte de las otras dos. Entonces, si están ocupando el cable para cortarlo, pelarlo y marcarlo, tendrían que esperarse a que terminen de hacer ese corte para poder medir y marcar las varillas. Entonces, por eso es que lo pongo acá. Pero esta no va a estar, no va a ser predecesora de nadie. O sea, aquí no van a llevar línea. Esta sí, pero esta no. ¿Sí me entienden por qué? ¿O no me están entendiendo nada? Ya la amarilla ya no. Profe, Sí. por ejemplo, no la podríamos poner desde el principio, por ejemplo, de 5 a 30. Sí la podemos poner, pero entonces tendríamos que recorrer estas, porque no puedes hacer al mismo tiempo el uso del rollo de cable. Ok. No sé si me están entendiendo. O sea, ustedes tienen un rollo de cable, son 2 metros, y tienen que hacer 2 actividades: cortar las varillas alargadas que van a lo largo de su antena, y las varillas que van a doblar y que van a ser los elementos activos. Entonces, si alguien agarra el cable y lo empieza a cortar, tú no puedes agarrar el mismo cable y medir y marcar y cortar la varilla que va a lo largo. Tienes que esperarte a que termine el que está doblando la varilla. O puedes hacerlo al revés. Puedes iniciar con el corte de las varillas, pero entonces tiene que esperar el que mide y marca el cable para doblar, para los elementos activos. Tiene que esperarse hasta que termines tú de cortar tus varillas o de marcar tus varillas para tu proyecto. Entonces, cuando termine esas 3 actividades que se relacionan, ya empezaría desde el principio. Ajá, exactamente. Es decir, te tienes que esperar forzosamente a que desocupen ese cable para poder. Es como si fuéramos de 3 en 3, ¿verdad? Por ejemplo, 3 Ajá. azules, 3 verdes o así. En este caso sí, pero aquí tienen que tener en cuenta que aquí ya no es forzoso que hagan estas 2 actividades para empezar esta, sino que más bien esta tiene que empezar ahí porque está esperando a que se desocupe el material. No a que lo corten, sino a que se desocupe el material para poderlo trabajar. Por eso es que va hasta este tiempo. No sé si me están entendiendo. Sí. O sea, aquí no le pongo una flechita predecesora, o sea, que es la que sigue. No le pongo una flechita predecesora, sino que más bien está esperando a que desocupen el material para poder hacerlo. E incluso, si no empiezan a cortar sus varillas, puede iniciarse sin necesidad de esperarlos, hacerlo. Pero entonces la otra actividad, esta actividad en verde, tendría que esperarse a que terminen de hacer esa actividad. O sea, la actividad en amarillo. Profe, ¿pero qué no medir y marcar amarilla entra como el que está todo de verde? No, ¿Se puede hacer en porque cualquier acuérdate que son 2 instante? tipos de varillas. Acuérdate que son 2 tipos de varilla. Una es la varilla que vas a doblar y esa necesita 3 marcados. El en medio, donde vas a pelarla,
en los dos laterales. Luego también necesitas poner la parte porque es un tamaño específico a comparación de la que va alargada toda la No, toda me la, refiero a la actividad 6, medir y marcar varilla. ajá, pero aquí en este caso le puse 2 porque son las 2 varillas nada más. Porque Ajá, acuérdate que esa se tiene que marcar nada más dónde van a ir los tornillos. sí, y por eso, ¿esa no puede ir en cualquier instante del tiempo? Sí, pero tienes que tener desocupado el rollo de cable. Acuérdate que compras un solo rollo de cable. Ah, ya. Por eso la estoy poniendo hasta acá. O sea, no es de que no puedas iniciarla sin que hagan estas dos, sino más bien te tienes que esperar a que desocupen el cable. Sí, porque Y no se está en que midiendo y ocupan el marcando cable. el cable de las que se doblan. Exactamente. Ah, ok, ya. Exactamente. Ok, Sí, profe. Ya, acuérdense ya entendí. que tiene que ver, o sea, esta no es indispensablemente que las otras dos terminen, sino que está esperando a que o que ella inicie antes, o sea, puede iniciar antes, pero entonces estas dos tienen que esperar a que termine esta de aquí. Entonces, dado que se tiene esa, porque nada más tienen un rollo de cable y no, hagan de cuenta que ustedes tienen un solo rollo de cable y van a hacer esas 3 actividades, pero esta amarilla se puede hacer antes o después, eso va a depender de quien lo esté ejecutando, pero no Profe, necesariamente van unidas. Sí, dime. pero ¿no sería mejor definir bien el momento en que se inicia esa actividad? Precisamente yo la estoy poniendo al final de cortar y marcar, bueno, más bien de marcar y luego cortar las primeras pedazos de cable que van a ser los elementos activos de tu antena. Y después de hacer eso, entonces ya seguimos con medir y marcar la varilla que va todo lo largo de la antena. Porque también lo que vi es de que la número 4 quedó algo como libre, ¿no? O sea, entiendo que no necesita de un proceso antes para poder hacer Ajá, ese, lo entiendo, sí. pero no queda claro, por decir, después de qué lo puedes hacer. No, es que no importa en realidad. Es que imagínate, si son 3 personas, tú contratas a 3 personas para hacerlo. Este es el caso que estamos poniendo. Una inicia con la medición marcado de la tabla. Otro inicia poniendo la broca. Luego el que inicia, hay otro que inicia marcando el cable. O sea, el cable lo marca. Entonces, son 3 actividades que se pueden hacer en paralelo sin inconveniente. Y esas 3 actividades que se hacen en paralelo sin inconveniente se pueden realizar siempre y cuando tengas las 3 manos de obra. O sea, Exacto. tengas 3 personas. Entonces, dependiendo del color, es una persona. No, yo aquí le estoy poniendo el color porque hay como seguimiento. O sea, aquí el azul, le puse el color azul por seguimiento. Lo puedes poner por diferentes causas, les había explicado. Puede ser porque pertenezca a un área, puede ser porque es una persona diferente, puede ser o sea, tú puedes poner por el color lo que tú quieras. De hecho, cada empresa define, pero eso ya es una regla como interna de la empresa, qué color específico va a ser. Algunos lo agrupan dentro de varios procesos. Yo lo he visto específicamente en empresas donde, les digo, lo ponen, digamos, en blanco y más marcan la orilla, el contorno de un color, y entonces en medio le ponen el asurado y le ponen un porcentaje de avance de esa actividad. Entonces, depende de la empresa, va a poner, digamos, el marcado de estas líneas. En Excel, bueno, lo que es en Visio y en Project, este tipo de diagramas tienen para poner aquí, digamos, una leyenda. Nosotros aquí en Excel, como lo estamos haciendo básico, estamos considerando que hay 3 personas o 4 personas que pueden hacer las actividades. Entonces estamos viendo qué actividades requieren de otras para poder continuar, que son lo que significan las líneas naranjas. Es decir, tiene elementos que tienen que forzosamente hacerse antes de empezar con esa actividad. Y estamos considerando que podemos hacer o echar mano de varias personas. Pero que echemos mano de varias personas, tenemos que también entender de que, por ejemplo, si tú compras un rollo de cable, hasta que terminen de ocupar ese cable, vas a poder tú utilizar ese cable. Y no es porque no, digamos, tengas que hacer una actividad antes de usar ese cable, sino que estás esperando que lo desocupen, porque tenemos un rollo de cable. Es como cuando, digamos, tienen
5 tornillos para atornillar, pero nada más tienen un desarmador. Y cada persona tiene que atornillar un tornillo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Uno tiene que esperar a que atornille el tornillo para usar el desarmador y ocupar y otra persona atornillarlo. No sé si me están entendiendo así más o menos. Es como Sí, 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 exactamente. Tiempos y movimientos. Es básicamente en lo que se basa esto. Ok, vamos a la siguiente punto. Corte de varilla. En este caso sí es el corte de esta amarilla. Entonces dice ahí que son 20 segundos que se tarda. Entonces vamos a, ay, espérenme, no, 5 segundos es lo que tarda. Entonces nada más es un color amarillo aquí, de puro corte. Ahí está. Entonces aquí sí hay una línea de precedencia porque tienes que hacer el corte después de que se hizo el marcado. Entonces ahí sí tienes que poner una línea de estas chiquitas. En una de estas líneas para que haya un precedente, digamos, ¿no? O sea, terminas el amarillo, pasas a este. Ahí está. Luego, ya que tienes eso, dice pelado de varillas. A ver, déjame ver porque también, al igual que ustedes, no alcanzo a ver. Estoy medio ciego. Bueno, no ustedes, sino yo estoy ciego. Entonces, aquí tenemos el pelado de varillas a las que se van a doblar. Y no, así decía. A ver, déjenme ver. Las que se van a doblar y no se van a doblar, ¿no? O sea, pelar todas las varillas. Entonces, aquí como dice que se tiene que pelar las varillas, entonces es la continuación de esta verde y de esta naranja, ¿están de acuerdo? O sea, es decir, ya ese pelado, acuérdense que tenemos ya cortadas y marcadas las varillas. Entonces, ahora lo que necesitamos es que esas varillas se le pele donde van a unirse los conectores, o sea, los tornillitos. Entonces, dice que dura 20 segundos. Tiene que ir forzosamente después de esta. Entonces, son 5, 10, 15, 20, ¿verdad? Dice ahí 20, 20. Entonces, esa la voy a poner, si quieren, un color como agua, porque es la combinación de dos, porque llega o suministra dos, déjenme, le pongo un color así como agua. Aquí creo que ni haya color agua, pero bueno. A ver más colores. Un tantito para que se vea padre. Es como azul, pero a la vez es verde. Como amarillento. Ahí está. Entonces, esta actividad, que es pelar todos los cablecitos donde están sus conectores, bueno, donde van a ir los tornillitos, se tiene que hacer, y esa sí tiene predecesores, o sea, tiene que tener forzosamente predecesores. ¿Y cuáles van a ser? Va a ser esta. Ay, copié algo que no era. Perdonen ustedes. Va a ser esta. O sea, por eso les digo aquí yo no dejo que el sistema lo hagan automático, lo estoy haciendo yo con ustedes para que ustedes cuando tengan que hacer su diagrama, aunque lo haga automático el programa, porque estas rayitas y todo eso ustedes nada más le ponen, tal, precede a tal. Y entonces en automático se hace. Entonces, después del corte de esta verde, va a ir a esta de acá. Nada más que aquí está encima, entonces déjenme ver cómo le hago para que no se vea encimado. Hago más para acá. Te lo boto más para acá. Ahí está. Miren. Aquí vamos a tener dos. No solamente esta. Otra vez se me subió esto. Aquí vamos a tener dos. Esta que dice aquí la actividad número. De hecho, para que también no se hagan tantas bolas, podrían aquí poner una columna que diga qué actividad la precede a cal. Corte de cable. Entonces, ya que cortamos el cable, hay que pelarle donde se va a unir. Entonces, la pelada está hasta acá. Igual acá, ya que hayamos medido, marcado y cortado ese cable, ya tenemos que pelar ese cable. Entonces también aquí va otra flechita. Esta flechita viene de la naranja. Por cierto, es naranja, yo creo que lo voy a poner más amarillo para que se vea más claro. Y entonces tenemos dos lugares de donde viene eso. Déjenme lo acerco un poco más porque no alcanzo a ver nada yo tampoco. No sé ustedes cómo anden, pero yo no alcanzo a ver. Entonces, lo hago más para atrás para que se vea que viene aquí. Y esta sale de acá.
Me hizo la flecha al revés. Digamos que así, ¿no? Que en realidad debe de ser una L, pero no me sale la L, no sé por qué. Ahí está, ya me sale la L. Es que esta cosa no se quiere hacer por acá. Ahí está. Ahí está. Entonces, esta verde, que es el pelado del cable, va a provenir de esta amarilla y de esta verde. O sea, forzosamente tenemos que esperar a que se terminen esas dos para poder hacer algo. Déjenme lo aclaro más para que no se vea así y ya note más de dónde vienen cada flecha. ¿Por qué? Porque son predecesoras, o sea, no podemos hacer la siguiente actividad sin que se hayan hecho esas dos. De hecho, esta parte, la azul, que hasta donde llegó de perforaciones, pues dejamos la tabla ahí con las perforaciones, ¿no? Entonces ya ahí está parada. Luego, ¿qué sigue? Ya vamos en la actividad número 6. No, vamos en la actividad número 8. Ok, ahora, por lo regular lo que se hace aquí para que no estemos ahí yendo y viniendo con los estos, se divide la pantalla, pero bueno, ahorita no es mi intención ni tengo ahorita ganas de hacerlo, entonces vamos a hacerlo así. Ya sabemos que esto es el tiempo, lo hago chiquito para que se pueda ver. Ahí está. Luego dice aquí, déjenme cambiar el formato, perdonen ustedes, estoy medio quisquilloso en estas cosas. Ahí está. Bueno, entonces ahora, espérenme, déjenme, también aquí le pongo los recuadros. Es que luego dicen, si usted no puso nada de eso en su cuadro, ¿por qué yo sí lo tengo que hacer? ¿No? Luego me dicen. Bueno, pues porque no lo pongo para ahorrar tiempo a veces, pero pues miren, así se queda más padre, ¿no? Que ya esté dividido. De hecho, aquí hay que volverlo a poner toda la parte del formato para que ustedes lo hagan así, bien formateadito. Y este es un diagrama de Gantt, así como lo vamos haciendo. Si no lo alcanzamos a terminar hoy, porque ya son 3:32 y luego terminamos a las 4, hacemos la siguiente clase el otro diagrama de Gantt, pero ya con una sola persona, para que vean la diferencia. En este caso estamos considerando que pueden haber 3, 4 personas que nos van a ayudar a hacerlo. Entonces, estamos sacando, digamos, la ruta crítica con diagrama de Gantt, que es muy rápido y muy sencillo. Nada más que como voy explicando, pues también por eso nos vamos atrasando. Vamos a ver. Entonces, sigue la 9. Dice, doblado de cable, 4 ganchos a principal. Y principal, ¿no? 4 ganchos a principal. O sea, los ganchitos que tenía el principal y el doblado de las varillas que habíamos terminado. Entonces, ese tarda 30 segundos. Entonces, después del verde que hicimos, entonces tenemos 30 segundos más. Entonces, son 5, 10, 20, 30. En este le voy a poner otro color. Si quieren, pueden regresar a cualquier mismo color. Insisto, eso de los colores, pues está definido básicamente por simplemente el área, puede ser el tipo de proceso. Ahorita como vamos trabajando con un tipo de verde, vamos a ponerle un verde similar para que ustedes también no se me descuadren. Ahí está un verde. Les coloquen un verde, que es la combinación de estos verdes y de este amarillo, ¿no? Entonces da un verde así como clarito. Entonces, ahí está. Y esta sí tiene una actividad predecesora, que es algo así como esta. Bueno, como esta, digamos, la señalización. Insisto, hay varios y lo pueden consultar también en YouTube. Tienen muchísimas formas de hacerlo. Yo lo estoy haciendo bien artesanal para que comprendan de dónde sale cada cosa, que a lo mejor también eso hace que se confundan más. Ahorita que me estaba viendo. Porque hay actividades que son predecesoras y no. Por ejemplo, en esta verde, para doblar el cable es que ya lo tienes cortado, pelado, marcado, y entonces ya puedes doblarlo, que es el elemento activo, y también doblar en las orillitas a los ganchos principales, ¿no? Entonces ya tienes esta actividad que dura 30 segundos. Ahí la tienes. Luego tenemos el marcado de tabla y malla. Hay que marcar, ya habíamos marcado creo que la tabla, ahí se nos puso doble, pero aquí este marcado de tabla y malla, me imagino que se refiere a otro marcado, por eso lo pusimos, en donde volteamos la malla para ponerle el montaje de los 2 tornillos. ¿O por qué pusimos esta actividad? Sí, profe, fue por la tabla, la delgadita. Se volteaba, ¿no? La que Sí. quedaba, ajá. Se tenía que marcar entonces,
para fijar la malla. Entonces, aquí requiere una actividad predecesora para hacer eso. Según yo, no, tampoco. Entonces, simplemente aquí, porque es marcado y le da malla, ahí lo pongo, ahí está. Según yo, no requiere, porque se volteaba la malla y la tabla y se marcaba, y ya, para donde iba a colocar la malla. Ahora, montaje con tornillos de malla y arandela. Eso sí requería esta otra acción anterior, entonces, por lo tanto, lo ponemos acá. ¿Cuántos segundos? 25. 10, 20, 25. Son 5, 10, 15, 20, 25. Ahí está. Entonces le coloco un color similar, ya que van predecesora, para que también, si ustedes quieren hacerlo así, lo puedan hacer y tengan un orden más o menos claro. Y le pongo un amarillo, pero es como naranja, ¿verdad? Que puse al principio, entonces vamos a poner un naranja similar. Se hizo como amarillo, pero bueno, en fin. Entonces te lo pongo amarillo bien, porque si no, al rato van a decir que es el mismo y no. Son diferentes. Recuerden que esta parte de los colores en realidad está definido por cada empresa. O sea, no es tanto así de que, no, esta fuerza es esto. No es cierto. Eso en las empresas cada uno define cuál le conviene más y por qué lo pone así. A veces se hace por área, el área encargada. A veces se hace por definir proceso y nada más, ¿no? Bueno, colocación de tornillos al reverso de la tabla. Esto, bueno, antes me faltaba aquí una unión entre estas dos. Permítanme un segundito. Estas iban unidas, así, que son necesarias una de la otra. Y luego dice, ahora sí, en la actividad número 12, colocación de tornillos al reverso. Para colocar los tornillos tendríamos que tener esta de aquí arriba, ¿verdad? Que es las perforaciones. Entonces, y esta así se queda porque nada más se coloca la malla y ya se terminó hasta ahí. Entonces, vamos a colocarle aquí en colocación de 25 segundos. Entonces va a ir después de esta actividad que tenemos acá, después de las perforaciones, va a ir esa actividad. 25 segundos, son 10, 20, 25. En ese caso, por ejemplo, lo voy a poner color violeta para que se distinga que es otra actividad que viene del azul. Y esa actividad que viene de azul, bueno, un color más claro para que se vea. Está moradito. Ahí está, ¿no? Entonces, esta actividad en específico viene de allá arriba. Esta actividad viene con esta. Lo más recomendable es que cuando hagan su diagrama de Gantt, traten de que no nos pase como ahorita nos está pasando, de que se enciman las líneas. Porque si se enciman las líneas, entonces es un cohete, ¿no? Esta L no nos queda. Quiere decir que nosotros tenemos que reorganizar nuestro diagrama para tener esta línea cruzada. Esta actividad posiblemente no va a ser la última, tendremos que subirla aquí. Esa es una reordenación que podemos hacer. Bueno, en esta actividad morada, que le estoy poniendo aquí moradito, tenemos la colocación de tornillos y esa se hace solamente después de tener la broca. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que esa actividad es predecesora y por lo tanto tendríamos que colocarla antes para que tengamos un orden, digamos, en nuestros procesos. Luego, ¿qué seguiría? Colocación de varillas principales. Esta sigue de la anterior, que son 20 segundos. Entonces, aquí nuevamente agrego 20 segundos, 5, 10, 15, 20. Insisto, esto prácticamente en automático se los hace los programas que les mencioné en un principio, que son programas que vienen en línea y que pueden ocupar cualquiera, por mí no hay ningún problema, siempre y cuando hagan sus diagramas, que deben de quedarles algo similar a esto. Esta línea sería incorrecta, tendríamos que bajar estas actividades para que esta línea quedara aquí arriba y no se cruzaran esas actividades. ¿Sí ven dónde? Esta línea. Entonces, por lo tanto, esta actividad tendríamos que recomendarla arriba para que no se crucen
las actividades así como ahorita tenemos. Hay casos que no hay forma de evitar esos cruces, pero en este caso sí podemos. ¿Alguien por allá levantó la mano? Sí, yo, profesor. Entonces, el paso, ¿qué sería? El 12 y el 13 lo puedo pasar al paso 9. Sí, sí, o sea, se tiene que recorrer al paso, no, ni siquiera 9, tienes que pasarlo al 4. O sea, el Ah, sí, 12 y perdón, 13 es se que estaba vuelven leyendo 4 y 5. la columna esta Ajá, de sí, el 4. lo tendrías que pasar 4 y 5 para que veas continuidad y después poner los otros para que, digamos, no se crucen las actividades. Pero ahorita es parte de lo que quiero que aprendan, que vean cuáles son las actividades. Lo hicimos más o menos en el orden que venía en el video, hicimos estas actividades, pero ahora nos falta, hay dos cosas que podemos hacer. Uno es poner una columna adicional y poner las actividades predecesoras, que eso no lo hemos hecho. Dos, tenemos que ordenar y reorganizar para que no haya cruce de líneas y sepamos qué actividad va conforme vamos avanzando con el proyecto. Y tres, ir marcando cuáles realmente son antecesoras de cuáles para que puedan ustedes hacerle. Ahora, también podemos ponerle a cada actividad una clave. Las claves luego se ponen con letras. Le ponemos la primera actividad, la actividad A, luego la segunda actividad, la actividad B, y así sucesivamente con letra orden alfabético, y así podemos distinguir cuál es predecesora de cuál. Entonces se hace una columna y se coloca cuál es predecesora de cada cual. En este caso, aquí tenemos, por ejemplo, que esta es predecesora de la anterior, entonces vamos a poner una línea que necesariamente se tiene que hacer, o forzosamente se tiene que hacer la anterior para que ésta se cumpla. Si no se hace, no se puede llevar a cabo. Y es la famosa como L que ponen luego en muchos diagramas, que es esta, que son las predecesoras. Insisto, va a depender también los colores, va a depender cómo lo esté la empresa analizando. En algunos casos les van a decir a rajatabla, no, es que tiene que ir con color relleno. En las empresas en realidad se adaptan a lo que nosotros requiramos. Por ejemplo, aquí en el cambio de la punta a taladro Phillips, ¿cuál es la actividad precedente de esta? Pues la preparación del taladro de broca, o sea, cuando dejaron de ocupar el taladro de broca, y además cuando dejaron de usar el taladro. ¿Cuándo dejaron de usar el taladro? Puede ser aquí, ¿no? Aquí ya pueden usar el taladro. ¿Por qué? Más bien aquí. Porque preparas el taladro, no pueden hacerlo porque tienes que usarlo para la perforación. Entonces, hasta que lo ocupen en la perforación, puedes iniciar esa. Entonces, después de preparar el taladro para perforación, tienes que prepararlo con la punta para el cambio de punta hasta que terminen de ocuparlo. Si no lo terminan de ocupar, no lo puedes poner. Entonces aquí ponemos, perdón, ¿qué hice? Ya me fui por allá. ¿Quién sabe hasta dónde me fui? Déjenme, me regreso. Todo por andar ahí apachurrando. Ahí está. Bueno, entonces el cambio de punta Phillips, acuérdense, lo cambiaron en un inicio, los primeros 20 segundos, con la broca. Y después lo tenían que ocupar con esa broca, sino para que lo cambiaron, ¿no? Entonces, hasta que hace las perforaciones, en donde dice perforaciones, terminando las perforaciones, ya pueden ustedes ocuparlo. Entonces, aquí está el cambio de punta y son 10 segundos. No tiene una actividad predecesora como tal, pero tienen que esperarse a que termine esa para poder iniciar. Si quieren lo pueden marcar como predecesora, pero en realidad no es predecesora. Simplemente tienen que esperar a que se desocupe el material. Lo voy a poner en ¿qué color lo pongo? Que ya se me están acabando colores. Grisecito, ahí está. Entonces, no es morado. Según yo era gris, pero bueno. Ya estoy medio ciego, ¿verdad? Ahí está gris así. Bueno, entonces este cambio de punta simplemente tiene que esperar a que desocupen el taladro para poder hacer el cambio de punta. Digamos que podría, si ustedes quieren, lo pueden poner como forzosamente tienen que perforar para que puedas cambiarle la punta. Entonces, si tenemos esa obligación, tienes que esperar a que realmente se cambie esa punta. Entonces, aquí tendríamos una actividad también predecesora que lo puedes hacer luego después de esto. Entonces, esta actividad también la podría subir si no quieres que se crucen líneas. Entonces, ahí la tienes.
Luego tenemos otra actividad. Colocar el elemento activo a la varilla doblada. Entonces, ya se le coloca después de poner los tornillos, entonces por lo tanto va hasta acá. Y se le coloca después de poner los tornillos, pero la actividad verde, a ver, permítanme porque ya me estoy confundiendo aquí. Esta actividad verde que tenemos aquí era que doblado de cable. Después de ese doblado de cable tenemos que hacerlo, entonces después de la verde. Entonces, colocar varillas principales. Las varillas principales, más bien, colocación de elemento activo, varilla doblada. Entonces, esto, ya que tengamos preparado nuestro taladro, va a durar 50 segundos y va después del verde. 2, 20, 30, 40, 50. Esta línea va a ir ahí. La voy a poner color negro, por ejemplo. Y esta sí necesita la predecesora de el doblado de las varillas. Ahí está la predecesora. ¿Cómo le hago para que se baje esta cosa? Ahí está. Bueno. Ahí está. No solamente esa, sino que también necesito que ya esté puesta la punta para poder colocarlo. ¿Dónde está? Que por cierto, este cambio de punta de taladro a Phillips, recuerden que era antes de los tornillos, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a poner los tornillos? Entonces aquí también tenemos una actividad mal. Tenemos forzosamente que meter ese cambio de punta a taladro antes de esta colocación de tornillos al reverso. Entonces tengo que poner aquí la actividad forzosamente antes. Entonces lo que hago es que inserto una columna porque hará antes o cambiarle esta. Vamos a insertar una columna. Ahí está. Y quito esta de los cambios de taladro de Phillips. Ya no da 14. Tengo que quitarla de ahí con sus 10 segundos y subirla. ¿Por qué tengo que subir esa? Porque ahí esa actividad se nos salió de control porque no era antes. Tenemos que poner esta antes. Entonces esa la subimos hasta, a ver dónde está, es esta, Phillips. Esta las pusimos hasta acá. Entonces aquí estos dos van color gris. ¿Sí se fijaron por qué tenemos a fuerzas que modificar esa? De hecho la quito de la actividad así para que no se crucen líneas. Pues simplemente porque este de Phillips, necesitábamos tener la punta Phillips puesta en el taladro para poder poner los tornillos. Entonces donde dice aquí montaje de tornillos, pues necesitas el taladro con la punta. Entonces le pongo antes para que se vea que sí, esta es la que cambié, nada más. La podría nada más haber puesto aquí que se debe ser antes, ¿no? Pero de una vez mejor la cambio para arriba. Traten de que sea en orden cronológico para que no haga estos cruces. De hecho, esta también tendría que regresarla hasta arriba, esta de aquí que está cruzada, pero esta gris forzosamente tiene que ir antes, y entonces este montaje de la arandela sí podría ir aquí. Déjenme quito esta porque creo que esta se encimó. No, es ese ajuste porque
creo que este cambio de la punta al taladro, aunque lo podemos poner aquí, tendríamos que dejarlo acá. Entonces, a ver, este morado, colocación de tornillos al reverso, tiene que esperarse a que esté montado, entonces tenemos que recorrerlo todavía más, porque tiene que esperarse a que los tornillos estén montados. Entonces, estas las vamos a cortar y la vamos a recorrer 2 lugares, que son los lugares del tornillo. Ahí está. Entonces, esta actividad tiene que ir aquí. Lo que yo les decía, si lo vuelven a ordenar las actividades, les va a quedar más bonito el diagrama. Y porque se supone que ese cruce no está permitido, eso se los voy a arreglar en la siguiente clase ya, para que aparezca ordenado o arreglado y vean cómo queda. Ahí está. Miren, por esto es que subí el Phillips, porque poniendo el tornillo Phillips al taladro, entonces ya podemos continuar con el apriete de los tornillos. El proceso de los tornillos, y luego lo colocamos las varillas en el tornillo, y luego, después de eso, va la colocación de los elementos activos de la varilla doblada, que es el color negro. Por esa tendríamos que tener ya las perforaciones, tendríamos que tener los tornillos para poderla hacer. Ya la regresé para acá arriba. Entonces, colocación de varillas principales. Ya quedó. Luego colocación de varilla doblada. Este va arriba. Ahorita no se preocupen. Les voy a pasar el documento, lo voy a solucionar fuera digamos, del aire. Bueno, fuera de la clase. Y se los voy a pasar ya corregido, que serían esas correcciones de cambiar la actividad para arriba. Ahorita porque quiero que vean los posibles errores que podemos tener cuando hacen su proyecto. En este caso, en este color negro es, déjenme ver qué actividad es, corresponde a la 15, y colocación de elemento activo, varilla doblada. Ya acuérdense que deben estar los tornillos y también deben de estar colocados los orificios, ¿verdad? Ahorita que estaba pensando, esta colocación de tornillos al reverso, si nos fijamos que hubiésemos terminado de hacer los tornillos, las perforaciones, sí, ¿verdad? Porque la perforación es la 3. Sí termina de hacer las perforaciones, luego colocar los tornillos, ahí está. Entonces, ahí está, ya recorrí esa actividad. Ya está. Apriete de tornillo, pues nuevamente 50 segundos, y es después de ponerle, entonces aquí le coloco 50 segundos, 20, 30, 40, 50 segundos, y los 50 segundos lo ponemos en un tono similar para que se vea que se va haciendo, y le coloco aquí nuevamente sus líneas de seguimiento que tiene acá. Ahí está. Y luego, insisto, aquí hay que corregirle este cruce. Este cruce no debe de existir. Hay que corregirlo. Eso, les digo, si puedo, lo corrijo y se los mando, o se los mando así, luego ustedes lo corrigen. Nada más es reacomodar las actividades que tienen al inicio para que no quede así. Luego, ya que quede el apriete de tornillos, adaptador de impedancias, colocar adaptador de impedancias, son 5 segundos. Si gustan, lo pongo en otro color como gris clarito, una cosa así. Les estoy cambiando los colores para que ustedes vayan viéndolos, tratando de seguir como una lógica sencilla de el tornillo. Tal como moradito está. Nuevamente, el adaptador, pues es que ya que esté colocado todo lo demás, entonces sí necesita estar
todo lo demás, o sea, los tornillos, las antenitas, los cables ahí conectados. Entonces, sí requiere que esté las otras actividades. Ahí está. Este rosa que era, que ya se me olvidó, colocar varillas principales. Acuérdense que tiene que estar concatenado, o sí debe de estar también puesto para que continúe con el negro. Aquí es donde se van ya uniendo prácticamente todas las actividades de cómo va el flujo. Y lo que estamos sacando, como estamos considerando que puede haber varias personas haciéndolo, el tiempo mínimo que se debe de utilizar, que van a ser 310 aproximadamente, 350 más o menos. Bueno, ya está, ya colocamos el adaptador de impedancias, apriete de tornillos del adaptador, 15 segundos. Entonces, después de esto apretamos los tornillitos, 15 segundos. En algunas actividades creo que le pusimos mucho y en otras le pusimos muy poco, pero bueno, la idea es que ya va quedando. Mira, creo que gris. Bueno, ponemos así como azul. Nada más para que haya. Recuerden, estas líneas son de que forzosamente se tiene que hacer o cumplir con una actividad anterior para poder continuar. Incluso por ahí creo que me falta una flechita para unir las otras. No en todas lleva, hay actividades que van entrando en procesos y que no necesariamente tienen que llevar. Esta, por ejemplo, debe de ir unida a una de estas. ¿A cuál? Ustedes chequen cuál es la que debe de ir unida. Bueno. Luego colocar base. 5 segundos y atornillar base. ¿A cuánto era? 5 segundos, ¿verdad? Colocar base y atornillar 5 y 10 segundos. Esta es la forma como artesanal también, ¿eh? Recuerden que lo pueden hacer como en automático, o sea, ustedes pueden programarla ahí de forma automática. Entonces, no es necesario que lo hagan así. Esa es una forma artesanal para que sepan de dónde sale cada cosa. Y dos posibles errores que pueden haber, ¿no? Entonces, básicamente para eso es así, esta forma en que les estoy enseñando cómo se hace el diagrama de Gantt, pero es artesanal. Si ocupan algún programa o un software, nada más tengan cuidado de como, por ejemplo, aquí hay un cruce y a veces no lo identifica el programa, o hagan un listado de precedencias, o sea, es decir, cuál actividad va antes de cuál, para que puedan revisarlo. Ahí está, ya quedamos de este lado. Ahí sí quedaría nuestro diagrama, no sé si alcancen a ver. Déjenme agarrar un poquito más. Sí. Así quedó nuestro diagrama. Faltan dos cosas. Uno, corregir. Déjenme lograr un poco más. Dos cosas faltan aquí. Uno, corregir este cruce. Este cruce no debe de existir. Debe de estar esta actividad un poco más arriba. Está verde. Debe de ir, después del azul debe de ir la morada, digamos. La gris y la morada. Entonces, para que no exista este cruce. Este cruce traten de evitarlo. De hecho, sería incorrecto, pero si no tienen de otra, porque hay veces que hay procesos tan largos y complejos que no tienen de otra más que dejarlo encima de la línea. Si no tienen de otra, pues no pasa nada. O sea, simplemente están señalando que la L va hasta abajo. Dos, por ejemplo, este proceso que tienen aquí, en amarillo, tiene que ir concatenado con algo. Es decir, terminas del montaje de tornillos en malla y arandela. Si ya tenemos montada la malla, entonces, ¿qué sigue? Pues sigue inmediatamente el de la colocación del tornillo al reverso. Entonces se voltea la esta, entonces, por lo tanto, digamos que está concatenada con esa. Aunque no necesariamente, insisto, hay actividades que de repente como que dicen, bueno, pues sí tenemos que esperarnos, pero no necesariamente tienes que tenerla terminada para poder efectuarla. Entonces, por eso es que a veces no se le pone esta línea, ¿no? Porque no es forzoso tenerlo terminado uno para que empiece a ser el otro. En este caso, estos dos apartados que están hasta el final, ahorita los voy a poner zoom. Estos dos procesos son de 5 y pueden iniciar independiente, nuevamente, como decíamos. Pueden ser independiente y luego otros 15
Esos dos son independientes de lo demás porque lo puede iniciar otra persona, lo puede hacer otra persona sin ningún problema, ¿verdad? Y entonces aquí ya tendrían estos dos procesos. Entonces, ahí tienen, ¿no? Y ya está. Ahí faltaría, por ejemplo, el empacado, ¿no? Por ejemplo, adicional de empacar. Este sería su diagrama de Gantt. Insisto, nada más nos falta esta actividad subirla, si la quieren subir, si no, si la pueden dejar momentáneamente. Insisto, hay procesos tan largos o tan complejos que tienen que cruzar algunas líneas. Lo ideal es que no se crucen para que ustedes lo tengan lo más claro posible el seguimiento del proyecto. ¿Cuánto tiempo tardó en total? Ah, bueno, ¿cuál es este? Acuérdense que lo hicimos para que todos tengamos 3 o 4 ayudantes. En este caso, duró 340 segundos. Si nos pasamos a 340 segundos, que es el tiempo que duró, déjenme ver, 340 segundos o 345. Porque acuérdense que va de 5 en 5, entonces 340, 35, sí, 340 segundos. Es el tiempo más corto, es la ruta crítica, que me decía la otra vez su compañero. Esto sacado con diagrama de Gantt. Hay otros métodos, está el método PERT, está el método CPM, están varios métodos. De hecho, les mandé la lectura y un videito del método PERT, me parece, y también el diagrama de procesos. Nos falta hacer el diagrama de procesos. Ese es el diagrama de Gantt. Y para eso también tenía preparado que viéramos lo que es un proceso. Que por cierto ya es hora, ¿verdad? Pero espérenme, nada más déjenme. Busco procesos. Ok, esto es así como muy laborioso. Por eso es que quiero que ya vayan viendo lo de su proyecto. Déjenme ver dónde están los de procesos, que lo tenía hasta abajo. Todo esto nos falta por ver. Es un montonal de información, es un montonal de cosas. Pero yo quiero que ya empiecen a hacer su proyectito. Creo que es la lámina como... Ahí están los procesos. Miren, ese es un diagrama de procesos que vamos a hacer y que precisamente les coloco aquí la imagen de lo que es un proceso y cómo se va haciendo. Entonces, aquí ya cuando hablemos de procesos, ya podemos indicar precisamente cada paso. Que va a ser la siguiente clase. En la siguiente clase nos vamos a dedicar a describir los procesos y a partir de ver qué es un proceso, que es el diagrama de procesos, que es el último videito que creo que les puse, vamos a hacerlo a partir de esta simbología. La simbología es una cuestión rara porque en algunos libros manejan que debe ser estrictamente esta de aquí, y en algunos marcan que hay otra simbología, que porque ya se tiene que flexibilizar y porque supuestamente ya meten unos dibujos redondeados y demás, ¿no? Entonces, se ha actualizado, pero estos, digamos, los elementos básicos para hacer un diagrama de flujo. Un diagrama puede ser lineal. Lo que yo les decía, falta hacer el diagrama de Gantt lineal, que sería un proceso así como se ve aquí. O sea, es decir, inicia y termina, ¿no? Pero pasando por todos los procesos. Ahorita lo que hicimos es, bueno, tenemos sí bien varios procesos, hay varios que se pueden hacer independientes y entonces terminamos haciendo algo así. O sea, 3 personas que hacen diferentes actividades se van concatenando las actividades hasta llegar al producto final. ¿Qué pasa cuando hacemos algo así? Pues nos queda un diagrama como de este tipo, en donde hay actividades que las iniciamos y entonces tenemos 340 minutos. ¿Qué quiere decir 340 minutos? 340 minutos entre 60, segundos que diga entre 60, nos va a dar la cantidad de tiempo que ocupamos, que en este caso la ruta crítica sería esa, 5 minutos, 5.6 minutos, es lo que tendríamos de tiempo. En cambio, si lo hacemos con una sola persona, ¿sí supieron por qué, no? 340 segundos entre 60 para que nos den los minutos. Estos serían los minutos que nos dan. La siguiente clase que lo hagamos para una sola persona, van a ver que van a ser 10 o más minutos, que son los que aquí marca. Aquí en esta lista tenemos el tiempo más largo con una sola persona, que nos da 10 minutos, 600 segundos. Y en tenemos el tiempo más corto, que sería, digamos, la ruta crítica de 5.6 segundos. 5.6 minutos, perdón. 5.7 prácticamente si lo redondeamos. ¿Sí me entendieron? De manera, sí. La siguiente clase lo vamos a retomar. Sí, profe. Pero dicen así como diciendo, no, pues sí, piensa que dijo
decirle que sí. Pero es que sí está muy buscado. O sea, sí es muy detallado. No, está sencillo. Sí, sí tiene que ir detallado, eso sí. Ajá. Detallado. Pero no está tan difícil. Ajá. Se podría decir que tomo de ejemplo todos estos pasos para yo realizar mi propio, profesor, mis propios pasos. Exactamente. Sí, exactamente. Ese es el ejemplo para que ustedes lo vayan haciendo. De hecho, les está presentando la cédula del proyecto para que les evalúen el proyecto. Los diagramas de Gantt, luego la asignación de capital. Ustedes tienen que hacer una propuesta de a quién se va a asignar, cómo se va a asignar el capital. Luego el acta constitutiva del proyecto, que también se los voy a presentar apenas. El organigrama, que vamos a ver la organización de una empresa, una industria, cómo se hacen los diferentes organigramas. Las funciones y responsabilidades, descripción de funciones y responsabilidades del personal, ya sea en diagrama o esquema. El estudio de factibilidad, tenemos estudio técnico, económico, mercado, legal, administrativo. También va a ir integrado, o sea, estamos empezando digamos, el proyecto con el diagrama de Gantt. La siguiente clase vamos a hacer otro, lo voy a hacer un poco más rápido, o si no se los hago y se los presento en la siguiente clase, para que lo comparen y vean ustedes si cuál es el que más les conviene. Recuerden que al tener una ruta crítica, es decir, un tiempo mínimo, en este caso para hacer el proyecto, quiere decir que requieren más mano de obra. Cuando requerimos mayor mano de obra o más cantidad de personas para hacerlo, se nos incrementan los costos porque tenemos que pagarle a cada una de esas personas nuevas, pues obviamente sus prestaciones de ley. Por eso es que es importante también esta parte de los recursos humanos, porque ahí ustedes ya saben que no solamente como empleadores ustedes, sino como empleadores, si ustedes llegan a ser empleadores, tienen que pagarles todo. Son 4-6. Sí, ya me voy. Ya nada más estoy mostrándoles la cédula como que se evalúa. Entonces, ahí si quieren verla, si quieren checarla, es lo que debe llevar, los puntos mínimos que debe llevar su proyecto. ¿Va? Órale pues, nos vemos, cuídense mucho, pásenla bonito. Nos vemos el día viernes. Ah, no, viernes. Igualmente. Sí. Sí, profesor. Ah, no, viernes, sí, viernes, perdón, viernes. Sí, profe. No se me confundan. Viernes, aquí es viernes porque nos estamos dando. Órale, cuídense. Nos vemos, profe.